Estimados, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a desarrollar ejercicios donde vamos a calcular el volumen por medio de un sólido de revolución, en donde vamos a tener una región que gira en torno a un eje. Entonces, para calcular el volumen, la fórmula está dada por pi, la integral, que en este caso sería el intervalo en el cual nosotros vamos a ir trabajando, es decir, desde el 0 hasta el 3, y la función nos queda al cuadrado, es decir, la función elevada a 2. Esto nos quedaría pi por la integral, que va a ir desde 0 hasta 3, de x a la cuarta. Por propiedad de potencia, cuando tenemos una potencia y una potencia, se multiplican los exponentes. Entonces, el volumen nos va a quedar pi por la integral, que en este caso nos quedaría como x a la quinta dividido por 5, pero la vamos a tener que evaluar entre 0 y 3. Entonces siempre primero evaluamos por el extremo superior, mantenemos el valor de pi, en este caso nos quedaría 3 elevado a 5 dividido por 5, menos, y evaluamos por el extremo inferior, elevado a 5 y dividido por 5. Así. Entonces, el volumen nos va a quedar, mantenemos el valor de pi, y ahí vamos a tener que resolver la potencia. Vamos a tener que hacer el 3 elevado a 5. Eso nos quedaría en 243, dividido por 5. Por lo tanto, lo que nosotros estamos calculando aquí nos va a quedar como el volumen va a ser igual a 243 dividido por 5, pi, y como es el volumen, vamos a trabajarlo con unidades de medidas cúbicas. Ahí tenemos entonces el primer ejercicio. Ahí estamos utilizando el método de discos porque estamos trabajando con solo una función, al igual que acá. Entonces aquí vamos a tener que calcular el volumen, que va a ser igual pi por la integral en el intervalo, que va a ir desde el menos 1 hasta el 3, de la función, que sería la raíz cuadrada de x más 1, al cuadrado. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Se nos anula la raíz con la potencia. Entonces, el volumen nos quedaría pi, el intervalo que va a ir desde el menos 1 hasta el 3, de x más 1. Y ahí tenemos que integrar. Mantenemos el valor de pi, y esto nos quedaría, la integral de x sería x al cuadrado dividido por 2, más la integral de 1, que sería x. Y esto lo tenemos que evaluar entre menos 1 y 3. O sea, el volumen nos va a quedar pi, y empezamos a evaluar. Primero por el extremo superior, es decir, 3 elevado a 2 y dividido por 2, más 3. Y ahora evaluamos por el extremo inferior. Eso nos quedaría menos 1 elevado a 2 dividido por 2, más el menos 1. Esto nos quedaría 3 elevado a 2 es 9, 9 medios, más 3. El menos 1 al cuadrado nos quedaría positivo, pero con el menos de afuera sería menos 1 medio. Y sería menos, pero con el menos de afuera sería más 1. Voy a continuar al otro lado. Lo voy a separar así. El volumen nos estaría quedando como mantenemos el valor de pi. Voy a agrupar primero las fracciones, que nos quedaría en 8 medios. Y agrupamos los números enteros, que sería 4. 8 medios sabemos que es 4, más 4 nos quedaría 8 pi de unidades de medidas cúbicas. Ahí tenemos entonces su resultado.
Veamos el siguiente. Aquí seguimos trabajando con una función, por lo tanto sigue siendo el método de discos. Esto nos quedaría, el volumen va a ser igual a pi por la integral que va a ir desde 1 hasta 4 de nuestra función, que sería 2x más 1 al cuadrado. Esto nos quedaría. Vamos a tener que resolver primero el cuadrado de binomio. Eso quiere decir que es el primer término al cuadrado, o sea 4x cuadrado, más el doble del primer por el segundo término, o sea 4x, más el segundo término al cuadrado, que sería 1. Esto nos va a quedar pi, y vamos resolviendo término a término. La integral de 4x cuadrado nos quedaría como 4x al cubo dividido por 3, más la integral de 4x nos quedaría 4x cuadrado dividido por 2, más la integral de 1, que sería x. Y esto lo vamos a evaluar entre 1 y 4. Entonces, el volumen nos va a quedar. Voy a mantener aquí la primera parte, el 4x al cubo dividido por 3, pero la segunda fracción, ahí sí, la podemos simplificar. Nos quedaría como 2x cuadrado más x. Esto evaluado entre 1 y 4. Ahora sí evaluamos. Primero por el extremo superior. 4 por 4 al cubo dividido por 3. Más 2 por 4 al cuadrado. Ahí no está dividido. Más 4. Menos. Y ahora evaluamos por el extremo inferior. Entonces esto sería 4 por 1 al cubo dividido por 3. Más 2 por 1 al cuadrado, más 1. Esto nos va a quedar 4 al cubo, eso es 64, por 4 nos quedaría 256, dividido por 3, más 4 al cuadrado, eso es 16, por 2 nos quedaría 32, más 4. Evaluamos por el extremo inferior y ahí todos los valores nos van a quedar negativos. Entonces sería menos 4 tercios, menos 2 y menos 1. Voy a continuar arriba. Aquí los voy a separar. Esto nos va a quedar. El volumen va a ser igual. Pi. Agrupamos las fracciones y nos quedaría 256 menos 4. Eso sería 252 dividido por 3. Y agrupamos los números enteros, es decir, 32 más 4 menos 2 y menos 1. Eso nos quedaría 33 positivo. El volumen va a ser igual. Mantenemos el valor de pi y 252 dividido por 3, eso es 84. Más 33. Entonces podemos ahí agruparlos. Si sumamos esos dos términos nos quedarían 117 pi de unidades de medidas cúbicas. Ahí tenemos entonces ese ejercicio. Continuamos acá. Ahora ya cambiamos el método, dado que estamos trabajando con dos funciones. Pasamos ya al método de arandelas. ¿Qué es lo que vamos a tener que fijarnos acá? Que vamos a tener que identificar cuál es la función que está acotando nuestra región superiormente. Y para eso podemos graficar. ¿Cómo nos va a quedar la gráfica? Lo voy a llevar entonces acá. Las funciones eran
y igual a x y también y igual a la raíz de x. Así. Lo voy a agrandar un poquito acá, pero quiero mantener la misma distancia. Le voy a sacar una foto y la voy a llevar al cuadernillo. Si nos fijamos aquí, la región en la cual nosotros queremos calcular va a corresponder a lo que encontramos aquí acotado. Esa va a ser la región entonces que va a girar en torno al eje X. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Si nos fijamos, la función que está por sobre sería la raíz y la que la acota inferiormente sería la recta. Por lo tanto, aplicando el método de arandelas, nos dice que el volumen se trabaja como pi, la integral en el intervalo. ¿Cómo sabemos cuál es el intervalo? Si es que no nos dicen, va a ser los puntos donde se intersectan, que en este caso sería desde el 0 hasta el 1. La primera función, que es la que la cota superiormente, dijimos que era la raíz. Y cada función queda al cuadrado y restándose entre sí. Esto de x. En la primera parte se nos va a anular la raíz con la potencia. Entonces lo que vamos a tener que calcular es pi por la integral desde 0 hasta 1 de x menos x cuadrado. Eso vamos a tener que calcular. La integral de x sería x al cuadrado dividido por 2 y la integral de x cuadrado nos quedaría x al cubo dividido por 3. Y esto lo vamos a tener que evaluar entre 0 y 1. Mantenemos el valor de pi y empezamos a evaluar primero por el extremo superior, que sería el 1, 1 al cuadrado dividido por 2, menos 1 al cubo dividido por 3, menos la evaluación ahora por 0. 0 al cuadrado dividido por 2, menos 0 al cubo dividido por 3. Esto nos va a quedar un medio menos un tercio. Y lo otro va a ser 0. Entonces ahí incluso ni siquiera es necesario escribirlo. Un medio más un tercio, al trabajar con el mínimo común múltiplo, nos quedaría 3 menos 2 en el numerador, o sea 1, y en el denominador sería el 6, o sea un sexto de pi en unidades de medidas cúbicas. Ahí tenemos entonces nuestro volumen. Si nos fijamos acá, nos indican cuál es el intervalo, pero igual tenemos que saber cuál es la función que está por sobre y cuál es la que está por debajo. Entonces, pues vamos a graficar. Voy a borrar acá. Y lo que vamos a ver entonces en este ejercicio era la función y igual a x cuadrado y también la función y igual a 2x. Así. Como la región está entre medio, si nos fijamos la que está por sobre es la recta, es el 2x. Pues le voy a sacar una foto para llevarla al cuadernillo. Ahí tenemos la gráfica, lo mismo, nuestra región sería la que tenemos aquí y esa es la que vamos a hacer rotar. Entonces, el volumen sería pi por la integral, que va a ir desde 0 hasta 2, en este caso nos daban el intervalo,
de la función que lo acota superiormente, que era el 2x al cuadrado, menos la que lo acota inferiormente, que era el x al cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar esto? El volumen va a ser pi por la integral desde 0 hasta 2 de 4x al cuadrado menos x a la cuarta. Entonces, eso vamos a ir integrando. Mantenemos el valor de pi. La integral de 4x cuadrado nos va a quedar 4x al cubo dividido por 3 menos 4, perdón, x a la quinta dividido por 5. Y esto entonces lo evaluamos entre 0 y 2. El volumen nos va a quedar. Primero evaluamos por 2. 4 por 2 al cubo dividido por 3 menos 2 a la quinta dividido por 5. Menos, y evaluamos por 0, que ya sabemos que nos va a quedar 0. Entonces aquí sería. Ahí mejor. 2 al cubo es 8, por 4 nos va a quedar 32, dividido por 3, menos 2 a la quinta, que nos quedaría 32, dividido por 5. Lo que podemos hacer ahí es multiplicar cruzado y en el denominador multiplicarlos entre sí. Es decir, 32 por 5 nos quedaría 160, menos 32 por 3, que nos quedaría 96, y todo eso dividido por 3 por 5, que sería 15. Voy a continuar aquí. 160 menos 96 nos va a quedar 64, partido por 15, pi de unidades de medida al cubo. En este último ejercicio también vamos a tener que trabajar con el método de arandelas, dado que estamos trabajando con dos funciones. Entonces aquí vamos a graficarlas. Voy a borrar lo anterior. Y esto nos va a quedar, las funciones eran y igual a 1 más x. Y por otro lado, y igual a x cuadrado. Así. Si nos fijamos, la que está por sobre sería la recta. Y por debajo lo acota la cuadrática. Ahí tenemos nuestra región, que en este caso fíjense que nos piden calcular desde el 0, por lo tanto sería ahí. Entonces, el volumen nos quedaría el valor de pi por la integral que va a ir desde el 0 hasta el 1, la función que lo acota superiormente, que sería la recta, o sea, 1 más x, y eso al cuadrado, menos la que lo acota inferiormente, que es la x al cuadrado de x. Entonces aquí nos va a quedar pi por la integral desde el 0 hasta el 1. Primero vamos a tener que resolver el cuadrado de binomio, y eso quedaría como 1 más 2x más x al cuadrado menos x a la cuarta. Así. Entonces ahí vamos integrando, mantenemos el valor de pi, la integral de 1 sería x, la integral de 2x sería 2x cuadrado dividido por 2, luego nos va a quedar x al cubo dividido por 3 y x a la quinta dividido por 5.
Esto evaluado entre 0 y 1. Aquí si nos fijamos podemos simplificar el tiro los dos para que nos quede solo el x cuadrado. Entonces empezamos a evaluar. Esto sería 1 más 1 al cuadrado más 1 al cubo dividido por 3 menos 1 a la quinta dividido por 5. Menos, y evaluamos ahora por el extremo inferior. Que en este caso si nos fijamos es 0, entonces todo nos va a quedar en 0. Esto nos va a ir quedando 1 más 1 más 1/3 menos 1/5. Entonces esto sería 2 más 1/3 menos 1/5. Ahí podemos agruparlos todos con el mínimo común múltiplo, el cual va a corresponder a 15. Entonces aquí nos va a quedar 30 más 5 menos 3. Voy a continuar hacia el lado. Bueno, ahí podemos resolver el tiro. 30 más 5 menos 3 nos va a quedar en 32 partido por 15 pi de unidades de medida al cubo. Ahí tenemos entonces estos ejercicios de sólidos de revolución. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda estamos en contacto. Que estén muy bien, saludos.